Ya hemos hablado acerca de la unidad y entendemos que el deseo de Dios es la unidad de su iglesia. Dios no pide uniformidad. Ya lo hemos aprendido bastante, ¿cierto? Dios no nos quiere iguales, pero Dios sí los quiere unidos, que es muy diferente. Es muy diferente ser iguales a ser unidos. Y ya hemos estudiado y hemos visto por los distintos predicadores que la unidad es algo que creó Dios y que nos lo dio al cuidado de su iglesia, y que nosotros debemos cuidar esa unidad que Dios nos entrega. Y miren lo que quiero decirles, porque la iglesia es un lugar muy dinámico, es un lugar muy variopinto, porque tenemos gente de distintos países, tenemos personas de distintas culturas, tenemos gente de distintos niveles educativos, crianzas, caracteres, personalidades. Es maravillosa la iglesia, ¿cierto? Somos todos distintos, pero a la vez es un gran desafío. Porque ¿cómo nos ponemos de acuerdo? ¿Cómo podemos comportarnos de la misma manera? Es algo maravilloso, pero a la vez es algo desafiante. Porque muchas veces van a surgir conflictos, van a surgir desencuentros, y todo este cambio de cultivo, realidades, personalidades, culturas, maneras de ser, crianza, todo eso muchas veces hace imposible o muy difícil que podamos entendernos, que podamos ayudarnos, que podamos llegar a acuerdos. ¿Es verdad o no es verdad? Muchas veces nuestra cultura, muchas veces nuestra crianza, muchas veces nuestros caracteres o personalidades juegan en contra de la unidad que Dios quiere provocar en cada uno de nosotros. Es lo primero. Y muchas veces no podemos dialogar, muchas veces no podemos llegar a acuerdos, y producto de nuestras carnalidades e inmadureces, no podemos vivir la unidad que el Señor mismo quiere para esta iglesia. Yo me pregunté, ¿cómo podemos vencer todos estos obstáculos que atrofian la hermandad, que atrofian la comunión? ¿Cómo podemos vivir la verdadera unidad? ¿Cómo podemos andar en el verdadero amor? Ya lo hemos escuchado. Me acuerdo yo que Juan 17:23, yo en ellos, dijo Cristo, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Perfectos en unidad. Hermano, escuche esta pregunta: ¿vivimos nosotros en perfecta unidad? Porque esa fue la oración de nuestro Señor Jesucristo. Cristo oró por la perfecta unidad de los creyentes, pero increíblemente, aunque el deseo de Jesús es la unidad, aún así nosotros seguimos viviendo en conflictos, viviendo en pleitos, viviendo en deshermandad, vivimos siempre desconectados. ¿Qué está pasando? No disfrutamos de esta verdadera unidad. Hay obstáculos. Y fíjate muy bien que ayer en el libro de Colosenses, a mí me correspondió la porción bíblica en el capítulo 3, pero yo me pregunté allí en Colosenses capítulo 3, ¿para quién es este desafío? ¿Para quién es este desafío de la unidad, del amor fraternal, de poder vencer las barreras y los obstáculos? Y allí en Colosenses capítulo 3 encontré, mira por favor versículo 1, porque en Colosenses capítulo 3 versículo 1 va a decir: si pues habéis resucitado con Cristo. ¡Wow! Para los que han resucitado con Cristo. También encontré en el contexto, capítulo 2, versículo 12, que dice: sepultados con Él en el bautismo. O sea que este desafío es para los que han sido sepultados con Cristo. También va a decir, versículo 20 del capítulo 2, va a decir también: pues si habéis muerto con Cristo. ¿Te vas dando cuenta para quién es el desafío? Según lo que Pablo está hablando en el contexto, este desafío es para los que han muerto con Cristo, este desafío es para los que han sido sepultados con Cristo, este desafío es para los que han resucitado con Cristo. ¿Cuál es este desafío? Míralo ahí. Versículo 5. ¿Cuál es este desafío? Colosenses capítulo 3, versículo 5. Quiero que trabajes con tu Biblia, por favor. Quiero que trabajes con tu Biblia.
hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros. Hacer morir lo terrenal. También va a decir versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, maledicencia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, no mintáis los unos a los otros. ¿Sabe lo que está diciendo el pasaje? Haz morir la carnalidad. ¿Sabe usted por qué no podemos llegar hasta el versículo 12? Vestirnos nuevamente. Porque todavía seguimos con el ropaje antiguo del pecado y la carnalidad. ¿Cómo podemos vivir la unidad si seguimos vestidos como carnales? En ira, en enojo, en mentira, en palabras deshonestas. ¿Cómo podemos andar en los vestidos nuevos? Ese es nuestro desafío. Vestidos como hijos de Dios, vestidos con los ropajes nuevos. Pero ¿cómo podemos vestirnos de los ropajes nuevos si todavía seguimos comportándonos como carnales? Seguimos comportándonos como carnales. Hacer morir lo terrenal en vosotros. Hagan morir, ahora dejad también. Pablo está hablando acerca de una transformación. Pablo está hablando acerca de un proceso de cambio, de dejar lo malo, lo pecaminoso, lo que contamina, para poder vestirnos entonces en las cosas buenas. La unidad en el amor fraternal que vamos a estar estudiando hoy día. Pero lo primero que tú tienes que entender, cuando alguien me dice a mí, yo no me junto con este, yo no hablo con este, yo le corto la comunión a este, eso es carnalidad y eso es parte del ropaje antiguo del pecado que Cristo quiere que tú dejes. Porque yo no tengo que cortar la comunión con la gente. Cristo no me mandó a cortar la comunión con la gente, Cristo me mandó a amar a las personas. Me mandó a amar. Y ya vamos a ver qué cosas es el desafío. Pero fíjate muy bien, porque dice allí nuestro pasaje, versículo 12, entonces Pablo va a decir allí en versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Eso es lo primero, vestíos. Y lo primero que quiero decirte en cuanto a esto, Pablo está diciendo, cúbranse, vístanse con el ropaje espiritual. Esto tiene que ver con un cambio, con una transformación. Mira que este pasaje está hablando de un proceso que comienza en la conversión, pero increíblemente mal. Aunque muchos de nosotros llevamos años bautizados, seguimos comportándonos con carnalidad, seguimos airándonos, envidiándonos. Seguimos quejándonos los unos a los otros. Seguimos siendo maliciosos y negativos en nuestra mente, en nuestro corazón. Por eso mismo, Pablo dice, quiten las prácticas que le llevan a la inmadurez y al pecado y comiencen a vestirse de las cosas que lo llevan al crecimiento y la madurez espiritual. Es cierto, no es automático. Es cierto, es difícil. Es cierto, cuesta. Pero para poder vivir y disfrutar la unidad del Espíritu, lo primero que tenemos que hacer es dejar aquello que nos contamina. Y Pablo comienza aquí con un punto muy importante, porque si él va a desafiarte, si él te va a desafiar hoy día a poder andar en la verdadera unidad, a poder vestirme, lo primero que tengo que entender es quién soy yo. Lo primero, hermanito, ¿usted sabe por qué muchas veces nosotros no podemos vivir la verdadera unidad? Por una cuestión de identidad. Porque no sabemos quiénes somos. No sabemos quiénes somos. Y lo primero que Pablo va a hablar aquí es identidad. Y mira, por favor, ¿cuál es la identidad del cristiano según versículo 12? ¿Cuál es la identidad del cristiano? ¿Quién eres tú? Según el versículo 12. Escogido. ¿Qué más? Santo. ¿Qué más? Amado. Amado por Dios. Te lo digo bien. Amado por Dios. Pablo está diciendo, quiero que conozcan y recuerden quiénes son. Ustedes son escogidos por Dios. Ustedes son elegidos. ¿Qué dice por ahí en Efesios capítulo 1, versículo 4? ¿Alguien me ayuda, por favor? Efesios capítulo 1, versículo 4. ¿Qué dice la palabra? Amigos. Ayúdame. A ver si alguien tiene el versículo. Según nos escogió en él
de la fundación del mundo. Mira el propósito que Dios tiene en tu vida. Eres escogido. ¿Habías pensado en eso? ¿Que eres un escogido por Dios? ¿Eres un elegido por Dios? Dios ha elegido a su iglesia. Dios la ha santificado a su iglesia. Nos ha apartado. Es increíble cómo la unidad fomenta la identidad. ¿Por qué me llevo a ser unido contigo? Porque yo sé que tú eres un santo. Porque yo sé que tú eres un elegido. Porque yo sé que Dios te ha escogido. ¿Cómo yo voy a pelear con el que Dios ha escogido? ¿Cómo yo me voy a enemistar con aquel que es santo para Dios? Y a veces nosotros no lo pensamos. No miramos a la gente como la mira Cristo. Miramos al hermano es pecador. Este hermano, esta hermana hace las cosas mal. Es una persona mala. ¿Y cómo te mira Cristo? Te mira como un escogido. Yo te escogí, eres precioso. Yo te aparté, yo te santifiqué. Yo te amo. Imagínense. Esta es una cuestión de identidad, hermano. Porque te lo aseguro que si tú supieras y estuvieras plenamente convencido quién eres, no estarías preocupado ni tan preocupado de lo que haces de al lado. No estarías preocupado de pelear por el otro. No estarías preocupado de andar en conflictos. Porque tu identidad te dice que tú eres especial para Dios. ¿Y sabes lo que pasa? Como tú no te sientes especial para Dios, siempre vas a estar mirando la falla del otro. Siempre vas a estar mirando el pecado en el otro. Siempre vas a estar mirando la paja en el ojo ajeno. Y no vas a estar disfrutando. No vas a estar disfrutando tu elección. No vas a estar disfrutando el amor de Dios. No vas a poder estar disfrutando que eres un escogido de Dios. Eso es lo primero que Pablo dice. Yo me preguntaba por qué Pablo, antes de hacer la lista, dice esto. Porque tampoco diría, hagan esto, esta es su responsabilidad, esta es su responsabilidad. Pero lo que Pablo quiere poner en la mente es que antes de entender tus responsabilidades en Cristo, primero tienes que entender quién eres tú. Y cuando entiendes quién eres tú, entonces disfrutándolo, entonces tú puedes vivir la verdadera unidad. Pero tú no puedes compartir algo que no tienes. Tú no puedes transmitir algo que no has vivido. Y por eso no podemos vivir la verdadera unidad. Es una cuestión de identidad. Es una cuestión de autoestima espiritual. ¿Se ha dado cuenta que hay gente que tiene tan poca autoestima espiritual que en vez de mirarse a sí mismo, siempre vive mirando los pecados del otro, las fallas del otro, el error del otro? ¿Por qué tú crees que sucede eso? Porque hay personas que quieren bajar a los otros para subir ellos mismos. ¿Por qué? Porque su autoestima espiritual está por los suelos y porque no se validan como personas, como cristianos. Pero cuando tú aprendes tu valor, cuando tú sabes que tú eres precioso, cuando tú sabes que Cristo te amó, cuando tú sabes que eres un escogido, cuando tú sabes que Dios te ha elegido desde antes de la fundación del mundo y Él te ha apartado y te ha santificado, eso te da propósito, eso te da objetivo. Ahí tú estás caminando por el bien de Cristo, ahí estás tú con la mente de Cristo, con el corazón de Cristo. Pero no puedes tener el corazón de Cristo si no entiendes quién eres. Lo segundo que hace el pasaje es que Pablo va a hablarnos acerca de nuestras responsabilidades. Y si tú lo miras allí, por favor, en Colosenses capítulo 3, en el versículo 12, lo primero que Pablo dice allí, en versículo 12, después de hablar acerca de la identidad, dice de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cuál es la responsabilidad de cada uno? Ahora que sabemos quiénes somos, entonces Pablo está preparado para poder decirte cuál es tu misión, cuál es tu enfoque, cómo debemos vivir. Y lo primero que Pablo va a decir aquí, vivan, vístanse, que su vestimenta, que su ropaje,
que su vida espiritual, que su andar cristiano sea un andar cristiano de entrañable misericordia. Está hablando de algo profundo, está hablando de algo desde adentro. Entrañable misericordia, profundo desde adentro. La misericordia tiene que ver con sentir el dolor, sentir lo que daña, sentir lo que afecta al otro, es ponernos en los zapatos del otro. ¿Es así la misericordia nuestra? ¿Sentimos eso por nuestros hermanos? Yo siempre pienso en el buen samaritano y veo cuán comparable es esa historia, cuán comparable es esa historia a lo que sucede hoy en día. Un hombre iba por un camino, conocen la historia, ¿cierto?, de Lucas 10, y cayó en manos de asaltantes y ladrones, robadores. Quedó allí, al punto de la muerte. Pasó primero un sacerdote, pasó un hombre santo. Lo más probable es que él iba al culto, lo más probable es que él iba al templo, iba a hacer cosas religiosas. Pasó y miró al necesitado, siguió adelante. Después pasó un escriba, un hombre dedicado a interpretar y entender la ley de Dios. Un hombre que sabía que decía la Biblia, ama a tu prójimo como a ti mismo. Un hombre que sabía que Dios siempre bendecía a aquel que ayudaba al otro. Miró al necesitado y siguió adelante. Y un samaritano, un hombre sin Dios, un hombre que venía de un linaje mixto, que venía, no estaba haciendo nada espiritual. Dice el texto bíblico ahí que fue movido a misericordia y ayudó al hombre, curó sus heridas, vendó sus heridas, lo llevó a una posada y le dijo al posadero, cuídalo por favor, yo pagaré todo lo que gastas. ¿Y te acuerdas la pregunta ahí? Porque estaba Jesús conversando con los escribas y fariseos y ellos lo único que querían preguntarse, ¿quién es mi prójimo? ¿Y te acuerdas lo que Jesús dijo? Al final de la historia, ve tú y haz lo mismo. Ve tú y haz lo mismo. ¿Cuántas veces hemos visto la necesidad de otro? ¿Cuántas veces hemos visto caído un hermano? ¿Cuántas veces hemos visto que alguien necesitó de nosotros? ¿Cuántas veces hemos visto la necesidad? Pero no hicimos nada por eso. No hicimos nada por eso. Y Pablo dice que el ropaje espiritual del cristiano, de aquel que ha sido escogido, elegido por Dios y amado por Dios, es que se vista de entrañable misericordia. Pero no solamente la misericordia, porque la misericordia tiene que ver con el corazón, tiene que ver con esa compasión activa, porque después va a decir el versículo 12 también de benignidad. Y mira por favor cómo Pablo va progresando idea tras idea, porque la entrañable misericordia tiene que ver con lo que tú sientes. ¿Qué te mueve tu corazón a hacer cuando ves a tu hermano? ¿Qué es lo que tu corazón te mueve a hacer cuando ves al otro? Pero también ahora viene benignidad, y benignidad tiene que ver con el trato. Benignidad tiene que ver con el trato suave y amable, es saber tratar con tacto, es saber tratar con sensibilidad a las demás personas. ¿Describe eso la manera como nosotros nos tratamos lo uno al otro? A veces escucho hermanos que dicen, y lo dije, y le enfrenté, y le paré, bueno, dicho chileno decimos parar el carro, y lo reté, y lo reprendí, y lo reprendí. ¿Y qué ganaste? ¿Ganaste algo por enfrentarlo? ¿Eres más espiritual por enfrentarlo? ¿Ganaste un premio espiritual, un logro? ¿Estás más cerca de Dios por pelear con alguien? Al final, muchas veces, nuestro trato no somos benignos, hermano. No somos benignos. Esto es lo contrario a la dureza y a la aspereza. ¿Cuánta dureza hay en nuestras palabras los unos a los otros? ¿Cuánta rudeza? ¿Cuánta aspereza hay muchas veces en el trato los unos a los otros? Un hermano pecó, alguien cayó, alguien cometió un error y no hay comprensión, hermano. Hay palabras duras, hay juicio, hay crítica.
necesitar que alguien me levante. Pero si yo paso peleando con todo el mundo y tratando mal a todo el mundo, cuando yo me caiga, ¿quién me va a tratar bien? ¿Quién me va a tratar bien? Cuando yo cometa el error, ¿quién me va a tratar con tino, con sensibilidad? ¿Sabes cuál es el problema? Es el tercer escalón. Entrañable misericordia, benignidad, humildad. ¿Y tú sabes qué es la humildad? La humildad transmite la idea de sumisión. La humildad transmite la idea de rebajarnos voluntariamente, de negar nuestros derechos por el bien de los demás. Humildad es cuando nosotros estimamos a los otros como superiores a nosotros mismos. Pero ¿por qué yo no puedo tratarte bien? ¿Por qué yo soy tan rudo contigo? ¿Por qué yo tengo un trato tan áspero contigo? ¿Por qué no somos humildes? Y hermanos, esto lo digo en el contexto del hogar. Esto lo digo en el contexto del hogar. ¿Cuántos esposos tratan con dureza a su esposa? ¿Cuántos esposos no son benignos con su esposa? Aquí en la iglesia, ¡ay, hermanito, qué lindo! Todos hablan calladito, tranquilito. Y en la casa gritan. En la casa hablan golpeados. En la casa golpean la mesa. En la casa hacen llorar a su esposa. ¿Usted cree que eso es benignidad? ¿Usted cree que eso es benignidad? ¿Usted cree que esa es la manera? ¿Usted cree que Cristo murió en la cruz del Calvario para que tú le grites a tu esposa? ¿Para que tú le trates mal a tus hermanos? ¿Para que tú ofendas a los otros? ¿Usted cree que Cristo se sacrificó en la cruz para que yo trate mal a todos porque yo me creo superior a los demás? Humildad. La humildad nos hace ver a los demás como superiores. La humildad me hace ver que yo también tengo fallas y falencias. La humildad me hace pesarme a mí mismo, evaluarme a mí mismo, tal como yo soy. Yo no puedo tratar con alguien con rudeza en sus errores, porque yo también cometo errores, ¿o no? Que levante la mano aquí quien no tiene pecado. Esconde la tierra. Esconde la tierra. Todos pecamos. Todos cometemos errores. Todos en algún momento hemos fallado y hemos necesitado la comprensión de otro. Pero si lo que estamos cultivando es aspereza, es rudeza, es arrogancia, es altivez. ¿Cuántos cristianos son altivos? No son humildes. No son humildes. Y Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice que debemos considerar a los otros como superiores a nosotros mismos. Debemos considerarnos correctamente, saber quiénes somos, porque eso va a traer el cuarto escalón. Dice allí, mansedumbre. Y ya los hermanitos han definido, ¿cierto? Cuando hablamos de mansedumbre, estamos hablando acerca de la fuerza bajo control, bajo dominio, es saber dominar nuestros impulsos, es saber dominar nuestras reacciones. Me recuerdo yo, allí en Proverbios, si quieren buscarlo conmigo, Proverbios capítulo 16, versículo 32, volvemos de inmediato, pero creo que es necesario poder ver este pasaje que trae tanta sabiduría a nuestra mente. Proverbios capítulo 16, versículo 32 nos dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Ha escuchado personas por ahí que dicen: no, es que yo tengo carácter fuerte? Hermano, tú no tienes carácter fuerte, tú tienes carácter débil, porque el fuerte se sabe controlar. El fuerte sabe tener las cosas bajo control y dominio. El débil no se sabe controlar. El débil da rienda suelta a su enojo. El débil da rienda suelta a sus reacciones negativas. El débil siempre se queja. El débil siempre protesta. El débil siempre está buscando lo malo del otro. ¿Hay personas así o no? En nuestras relaciones, en la iglesia, que lo único que se preocupan es lo malo, que lo único que quieren destacar es lo malo, que lo único que quieren caracterizarse es en ser esos justicieros de la verdad, que quieren siempre decir lo malo, pero nunca dicen nada bueno. Nunca dicen nada bueno. Por lo menos dime algo bueno alguna vez. Por
Por lo menos fíjate en alguna de mis cosas positivas alguna vez. Pero se imagina convivir en un ambiente. Yo creo que Pablo nos está dando la receta para poder cultivar un ambiente de paz, un ambiente de crecimiento, un ambiente de madurez, un ambiente donde Cristo reina. Ese es el ambiente que Cristo quiere construir. Por eso Él murió en la cruz del Calvario, por eso nosotros morimos con Cristo, fuimos sepultados, resucitamos con Él, por eso nosotros nos vestimos del nuevo hombre y desechamos el viejo hombre. Pero a veces nos parecemos más al viejo que al nuevo, ¿no? A veces nos comportamos más como el viejo. No somos mansos. Hay hermanos que me dicen, y se lo dije, y se lo dije. ¿Y qué ganaste? ¿Y qué ganaste? ¿Nunca más te va a hablar? La amistad que tuviste se rompió. Tantos años disfrutando juntos y se perdieron porque se lo dijiste. Y no pudiste ser sabio para poder pensar tu reacción. Y no sabes que Proverbios 15:1 dice que la blanca respuesta aplaca la ira. Y decidiste hablar y preferiste quejarte y no te controlaste. Eso tiene que ver la mansedumbre, hermano. La mansedumbre es contraria a la gritería. La mansedumbre es contraria a la maledicencia. Hay cristianos que se han bautizado, pero no se han bautizado la lengua. No se han bautizado la lengua. No se han bautizado el corazón. Siguen reaccionando con odio. Siguen reaccionando con enojo. Siguen reaccionando con gritería, siguen reaccionando en la frustración, siguen dañando con sus reacciones, siguen comportándose de una manera como un niño, siguen realmente siendo personas que no tienen dominio propio. Sabemos que Cristo fue manso y humilde de corazón, y Jesús dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, pero nosotros no queremos ser mansos. ¿Usted se ha dado cuenta? No sé cómo es acá, primera vez en Cusco, pero allá en Chile, ¿cómo la gente se comporta en el auto? ¿Cómo la gente se comporta en una fila de un banco? ¿Cómo la gente se comporta cuando pasan cosas negativas? Yo inmediatamente me doy cuenta ahí que la gente no tiene paz, que no hay mansedumbre en su vida. Yo he visto gente, voy manejando con mi hijo, alguien le tocó un espejo al otro espejo, se bajan, pelean, rompen cosas, gritan, insultan. Así se comporta la gente, ¿o no? ¿O no? Afuera, no aquí, ¿cierto? Los mundanos se comportan así. Anda que se demore algo. Y empezamos a gritar: ¡oye, atiéndeme! Y la gente comienza a pelear. Es increíble la sobrereacción que hoy en día hay. Hoy en día en los colegios en mi país, los jóvenes van con un cuchillo. El otro día mató una inspectora. Mi hijo, que va en cuarto medio, en el último año de secundaria, me dijo cómo hoy en día se consume droga, cómo hoy en día insultan y golpean a los profesores, cómo hoy en día hay violencia. Y yo me pregunto, son jóvenes, ¿qué frustraciones van a tener ellos de la vida? ¿Qué problemas han pasado ellos en la vida? Es todo lo que le han permitido sus padres. Es todo lo que nos hemos transmitido nosotros. Nuestros hijos nos ven gritar, reclamar, rezongar, pelear, hablar mal de la gente, hablar mal de los hermanos. Hablar mal de los hermanos. El año 2023 estuve en Colombia dando una conferencia de jóvenes. Y los predicadores en Colombia me decían que el 90% de los hijos de los predicadores están fuera de la iglesia. El 90% de los predicadores están fuera de la iglesia, los jóvenes. ¿Y usted sabe por qué? Por esto. Porque los papás tenían problemas. ¿Y quién escuchaba los problemas? ¿Y quién escuchaba las quejas de los hermanos? ¿Y quién escuchaba los problemas que estaban dentro del seno de la iglesia? Y a veces no nos dábamos cuenta cómo nosotros hablábamos, y los hijos escuchaban, y los hijos retenían, y después los hijos decían: ¿y para qué tú quieres que yo vaya a la iglesia con eso hipócrita? Y con estos hermanos que no tienen amor, y este hermano que anda murmurando de ti, y tú quieres que yo ame a esa persona. No, yo no me quiero bautizar. Déjame aquí nomás. Prefiero estar así que dentro de una iglesia llena de hipócritas. ¿Y quién tuvo la culpa de eso? ¿Fueron los jóvenes que tuvieron la culpa?
tuvieron mansedumbre, que no supieron saber reaccionar, que contaminaron a sus hijos, y así se contaminan las relaciones, y así sucede que unos a otros comenzamos a hablar mal de este, hablamos mal de aquel, hablamos mal de aquí, y al final después, ¿por qué no queremos juntarnos? Hermano, siempre decimos que hay desunión, ¿cierto? Pero yo sé que nadie ha peleado con nadie. Nunca en la desunión hay pelea de uno con otro. Son puras murmuraciones que se pasan por debajo de la mesa. ¿Es verdad o no? Son puros que yo te dije, que el hermano aquí, que yo vi esto, que yo vi acá, que el hermano allá, que el hermano aquí, pero nunca conversaron de frente. Nunca hubo un problema de frente. Nunca hubo una dificultad de frente. Porque no tuvieron mansedumbre, no supieron controlarse. Ese es el problema de hoy en día. Nosotros mismos estamos dañando la obra de Dios, nosotros mismos, con nuestras quejas, con nuestra falta de mansedumbre, con dañarnos unos a los otros, con nuestros comentarios, con nuestras críticas, con la manera despectiva que hablamos de la iglesia, con la manera despectiva que hablamos de los cristianos. No nos damos cuenta que la gente alrededor nos escucha. Y por eso ellos no quieren ser parte de la iglesia. Ellos no quieren ser parte de la iglesia. ¿Y por qué sucede esto? Mira por favor el siguiente paso. Ahí en Colosenses capítulo 3, donde estamos mirando, por favor, hermanitos. Colosenses capítulo 3 nos dice allí, en el versículo 12 al final, de paciencia. Y la paciencia tiene que ver con la altura de ánimo. La paciencia es una actitud de corazón que nos ayuda a resistir, a soportar a personas o situaciones incómodas. Lo que podríamos llamar también nosotros la longanimidad. La longanimidad. El saber soportar, el saber aguantar, el saber resistir situaciones incómodas. Usted sabe, hermanito, que, y lo escuché durante varias presentaciones y me lo preguntaba cuando escuchaba que los predicadores hablaban de los problemas y cómo poder enfrentar los conflictos. Y nunca, ninguno de estos conflictos, o el predicador dijo, oye, tenemos desacuerdos. ¿Podemos trabajar juntos a pesar de los desacuerdos? Nunca. Nunca pensamos. ¿Podemos amarnos y servir junto a Cristo aún a pesar de los desacuerdos? No tolero, no aguanto. No es que yo quiero que hagamos la cena del Señor de rodillas. El otro dice no, y se van y se apartan y forman una iglesia de los que hacen la cena en rodillas y los que hacen la cena del Señor a pie. No es que yo quiero con una copita, yo quiero con más copita. Y no aguantamos. No tenemos paciencia para poder ceder a nuestras preferencias y muchas veces nos dividimos porque nos falta paciencia, porque no tenemos la capacidad de soportar la diferencia del otro. Porque yo quiero que todos sean uniformes, pero quiero que sean uniformes a lo que yo quiero. A como a mí me gusta la iglesia. Y si tú no quieres vivir la iglesia como a mí me gusta, entonces yo te quiero de lejos y no quiero tener actividades contigo. Pero nadie da esa solución. Oye, ¿podemos trabajar juntos a pesar de que tenemos diferencias? ¿Se puede trabajar juntos a pesar de las diferencias? Se puede pasar por encima de aquellas cosas que no son doctrina, y a veces son irrelevantes en la obra de Dios. El hermanito decía, una iglesia de Cristo aquí, al frente de la otra. No podemos juntarnos y hacer una sola congregación que sirva a Cristo de corazón. Y a veces preferimos eso, y eso se llama sectarismo de la Biblia. Sectarismo significa divisionismo. Divisionismo. Y hoy en día muchos están en eso, de andar divididos, de defender su color, de defender su tendencia, de defender lo que ellos quieren hacer, su perspectiva de cómo ve la Biblia. Inocente. No tiene la capacidad de resistir. Ya lo habíamos estudiado en Efesios 4:2. Nuestra unidad, debemos aprender a soportarnos y tener paciencia, dice ahí, en amor. Y ese es el problema porque no tenemos paciencia por la gente. Yo no me siento amado por Dios. Yo no amo a nadie como yo no me siento amado. Yo no me amo.
tampoco amo al otro. Y como no amo al otro, no tengo paciencia con el otro. La primera que hagáis, te la pongo. Es la primera que te caigas, corto contigo. ¿Se imagina? ¿Se imagina que Jesús hubiese sido así? Jesús tuvo que escuchar cada pensamiento de los apóstoles. Jesús tuvo que escuchar cada idea errónea, cada palabra. Antes de que Pedro dijera, no te suceda esto, ya Jesús lo había escuchado. Cada error de ellos, cada pregunta equivocada, cada vez que discutieron por quién era el mayor. Imagínense ellos discutiendo quién era el mayor. ¿Eso no pasa hoy en día? Siempre estamos escuchando quién es el mayor, quién tiene la mejor interpretación, quién tiene la mejor exégesis, quién tiene la mejor hermenéutica, quién tiene la mejor adoración, quién tiene los mejores cánticos, quién tiene la iglesia más grande, quién tiene el local más bonito. Seguimos igual que los apóstoles luchando por quién es el mayor. Seguimos luchando por quién es el mayor. Y no nos enfocamos en Cristo, en amar a Cristo, en servir a Cristo. Y eso va a llevarnos al siguiente paso, versículo 13. Allí en Colosenses capítulo 3, porque como no hay paciencia, como no me amo, como no quiero resistir, no quiero aguantar, no quiero tolerar lo malo que tú haces, dice ahí, soportándonos unos a otros. La idea de soportar es la aplicación práctica de la paciencia. Paciencia tiene que ver más a una actitud interna, pero la aplicación práctica es soportar. ¿Cómo yo demuestro que tengo paciencia? Cuando aprendo a soportar situaciones difíciles, personas difíciles. ¿Hay en la iglesia de Cristo personas difíciles? ¿Insoportables? Hay personas, ¿no? Difíciles. Difíciles de soportar. ¿Qué pasó, hermano? ¿A usted? ¿También? Yo también. Yo también. ¿Pero qué me dice la palabra? Soportar. ¿Qué dice la palabra? ¿Sabe lo que es? Entender. Comprender. Porque para poder soportar a una persona, tú tienes que entenderla. ¿Por qué es así? ¿Por qué reacciona como reacciona? ¿Cuál es su trasfondo cultural? ¿Por qué hay algunas personas que son tan recelosas por ciertas cosas? Hay que soportar. Es difícil. Pero dice allí, unos a otros. Unos a otros. Difícil. Pero ahí está la verdadera. Cuando aprendes a soportar aquello que te daña o te ofende del otro. Y dice el versículo, no solamente soportar, porque alguien dice, sí, te soporto, te tolero, pero tú en tu color y yo en el mío. Incluso a veces hay hermanos que me dicen, yo escuchaba a algunos de los chicos que decían, un hermano me dijo, hablándome de otro, que me perdone Dios, pero no lo paso. No hay manera que me pase el hermano. Otro me dijo, lo mastico, pero no lo trago. Otro me dijo más moderno, es que no tenemos feeling. No tenemos feeling, por eso yo no trato con el hermano. Es que no tenemos feeling. Es que somos muy diferentes. Hermano, si tú hubieses visto a los apóstoles, lo más probable es que los apóstoles eran los tipos más insoportables del mundo. El bruto y el tosco de Pedro, de Juan. Juan quería matar gente. Fue a predicar en una ciudad. Cuando quisieron escuchar, Señor, oramos para que caiga fuego del cielo y mueran todo esto. Y ese carácter y ese temperamento Jesús tenía que aguantar. Tenía que aguantar las peleas. Imagínense, el celote, Simón el celote, con Leví, con Mateo, que era un publicano, un cobrador de impuestos, dos enemigos a muerte. Uno quería matar a Romano, el otro trabajaba para el romano. En medio del grupo de los apóstoles. Y Jesús al medio. Judas, que era ladrón, monedita por aquí, monedita por acá. Eso dice la palabra, que sustraía de la bolsa. Monedita por aquí, y Jesús sabía todo eso. Jesús sabía que robaba. Jesús sabía que robaba. Y nunca hubo una palabra de reprensión para Judas. Nunca. Yo hubiese sido Jesús,
hago un letrero publicado, Judas el ladrón, yo lo más probable voy a ser eso. Pero Jesús lo amó, lo comprendió. Yo creo que Jesús le dio la oportunidad hasta el último segundo a Judas. Pero él tomó su decisión. Le dio la oportunidad hasta el último segundo, creyó en él hasta el último segundo. Y hermanito, te lo digo, Jesús creyó en Pedro, en el impetuoso Pedro, en el terrorista Celote. Jesús creyó en el traidor Leví, pero Jesús también ha creído en ti y en mí. Y Jesús ha visto tu bajeza, Jesús ha visto tu comportamiento, Jesús ha visto tu carnalidad, Jesús vio todo tu ropaje viejo y aún así Él quiso morir para darte ropa nueva. Él murió para darte ropa nueva, para que ahora podamos amar, para que ahora podamos tener misericordia, para que ahora podamos tratarnos con amabilidad, con suavidad, para que ahora no te engrías y te creas grande, para que seas humilde. Cristo murió para que ahora tú puedas soportar, tener paciencia. Así como Dios te tiene paciencia a ti y soporta todos los días tus pecados. Y te perdona. Versículo 13. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera como Cristo perdonó, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. El perdón. Hay hermanos que me dicen, no sé si esa frase sirve acá, pero se creen filósofos de TikTok, se creen filósofos de TikTok y dicen, yo no perdono, porque perdonar, yo disculpo, porque perdonar es divino. Y gente dice, no, yo disculpo, yo nunca perdono. ¿Y qué manda la Biblia? Otros dicen, perdono, pero no olvido. Lo tengo aquí anotadito en mi Cardex, en mi archivador. ¿Y qué dice la palabra? Soportamos, perdonamos. Si hay alguna queja, si hay algún problema, si hay algo que un hermano ha hecho que te ha ofendido, si hay algo que un hermano ha hecho que te ha dañado, si te sientes ofendido por la práctica, por las palabras, por la actitud, por lo que otro hizo contigo, de la misma manera como Cristo te toleró, te perdonó y te sigue perdonando, tienes que hacerlo yo. Tengo que hacerlo yo. Tengo que saber perdonar a las personas. El problema es que nos pasa como ese concierto malvado que toda aquella deuda se le perdonó, Mateo 18, pero no es capaz de perdonar las cosas pequeñas. No es capaz de perdonar las cosas pequeñas. Hermano, tengo una queja contigo y no puedes perdonarla, y no puedes superarla, y no puedes borrarla. No todos los problemas se solucionan, hermano. Estoy convencido de eso. He participado en más de 20 años en el ministerio. He tenido que mediar en las guerras y los pleitos más grandes que usted pueda pensar. Y me he dado cuenta que a veces hay personas que no necesitan conversar los problemas. Solamente necesitan a Cristo para que toque sus corazones y borren y olviden la falta. Porque empezamos a conversar. ¿Te acuerdas de lo que hiciste tú? ¿Y qué contesta el otro? ¿Y tú? ¿No te acuerdas de lo que me hiciste? ¿Y no te acuerdas de lo que me hiciste tú también? ¿Y tú también? ¿Y no te acuerdas de la otra vez? Y al final íbamos a conversar de un problema y comenzó la tercera guerra mundial. ¿En serio? Y comenzó la tercera guerra mundial. Porque no sabemos solucionar, hermano. Seamos honestos, no sabemos. Hermanos, si estamos hablando de esto y de que el hermano fue a República Dominicana y que fue a tantos países y se sigue hablando de lo mismo, es porque no hemos sido capaces de dialogar, no hemos sido capaces de entender, no hemos sido capaces de poder conversar y decir, hermano, solucionemos. Y solucionémoslo bien. Y no necesito ceder, y tú no necesitas ceder, y tú no necesitas comportarte como yo quiero, y yo no necesito comportarme como tú quieres, pero podemos amarnos en Cristo, podemos servir juntos en Cristo. Lo más probable es que si tú hubieses visto a Pedro y a Pablo, eran dos personas totalmente diferentes. Y ellos se dieron la mano. En Gálatas, se dieron la mano. Dos maneras totalmente diferentes de entender este tema. Uno enfocado en los de la circuncisión y otro enfocado en los gentiles.
y supieron cohabitar y convivir como cristianos fieles a Dios y se dieron la mano señal de compañerismo. ¿Tenía diferencia Pablo con Pedro? Obvio que sí, si cada mismo Pablo lo reprendió por su hipocresía. ¿Tenían maneras distintas de ver la obra de Dios? Sí, pero amaban a Cristo, seguían la misma doctrina, se esforzaban por llegar a la salvación y se dieron la mano, Señor. Y hay cristianos que no se pueden dar ni la mano enseñando la compañerismo. Ni siquiera. A veces son tan criticones y juzgan: no, tú no eres cristiano para mí. Tú no eres cristiano para mí. Tú eres peor que un incrédulo. Tú eres un liberal, tú eres un conservador, tú eres esto y aquello. Etiquetas que ponemos nosotros. Yo no veo eso en la Biblia. Yo no veo que se formaron los de Pedro y los de Pablo. Yo no veo que se formaron los de Pedro y los de Pablo. Yo veo una iglesia madura que sabía lidiar con los problemas. Y obviamente que iba a haber problemas si había un contexto de separación cultural tremendo entre judíos y griegos. Obvio que había un problema tremendo en forma de vestir, en cómo comían, en cómo se comportaban, en reglas culturales. Obviamente que había toda una variopinta problemática cultural, y aún así no se quieren vencer. ¿Por qué se amaban? Porque fíjate que la última cualidad de esta escalerita que Pablo comenzó diciendo en el 12, vestidos, y ahora va a decir en el 14, vestidos, pero vestidos de amor. Vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Cuando usa la palabra amor aquí, usa la palabra ágape, que es un amor desinteresado, un amor incondicional, es el amor de Dios. Es un amor que no depende de lo que el otro hace, que no depende de lo que el otro, cómo se comporta. Me acuerdo yo que en 1 de Pedro 4:8, hablando de ese mismo amor, Pedro dijo allí en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 8, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Porque el amor, ¿notaste la palabra ahí? ¿Qué dice? Cubrirá multitud de pecados. ¿Y tú sabes lo que se me viene a la mente a mí aquí? Génesis capítulo 9. No lo busques. Un día Noé salió del arca, plantó una viña y se embriagó. Cometió una falla. Siempre quedó recordado como Noé el borracho. Siempre dijo: Noé borracho, pero buen muchacho. Pero el problema lo vieron sus hijos. Lo vieron sus hijos. Y Cam, en vez de cubrir a su padre, Cam fue a Sem y a Jafet y le habló de la mala conducta de su padre. No cubrió. ¿Qué tuvo que hacer su otro hijo? Entró de espaldas y cubrió a su padre. Es la misma idea. Y por si acaso también el proverbio dice que el amor cubre. ¿Y sabes qué es el punto? El verdadero amor cubre lo malo, no lo divulga. El pecado allí de Cam fue de que deshonró a su padre porque habló mal de la conducta de su padre, porque puso en evidencia la desnudez de su padre, el error de su padre, la falla de su padre. ¿Cuántos de nosotros hemos sido exactamente como Cam? Cuando vemos el pecado de un hermano, cuando vemos una falla, cuando vemos una falencia, cuando no me gusta la iglesia, cuando no me gusta el hermano, cuando pasa algo incómodo para mí, soy igual que Cam y prefiero ir a contárselo a los demás en vez de cubrir esa falta. Y no estoy diciendo tolerancia, hermano. No estoy diciendo tolerancia. Porque lo que dice la Biblia es que si tú amas a la persona, es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. Tú tienes que ir y conversar con la persona en privado, en intimidad. Esto pasó. Solucionemos. Pero no divulgar. No divulgar.
Pero hermano, lo que más nos gusta en la iglesia de Cristo es divulgar lo malo que hace la otra iglesia de Cristo. Nos gusta divulgar. En vez de cubrir, en vez de ir a conversar, en vez de dialogar. Eso es amor. El amor cubrirá multitud de pecados. Y allí en Colosenses, donde nosotros estamos, dice que el amor es el vínculo perfecto. Es el vínculo. Dios quiere formar una comunidad unida en amor. Un amor que une a los cristianos. Es un amor como un chicle, una goma de mascar, un adhesivo. Acá, pega, ¿se entiende? Pega. El amor quiere hacer eso en ti. Unirte al otro. El amor no me separa. Cuando yo me doy cuenta que estoy separándome de los hermanos, es que no lo amo. Porque el amor me une a los hermanos. Quiero preocuparme del hermano, quiero pasar tiempo con el hermano, quiero conversar con el hermano, quiero tener comunión con el hermano, quiero organizar actividades con el hermano, quiero comer con el hermano, quiero desayunar con la persona. Pero muchas veces, el amor que nosotros decimos tener no es un vínculo perfecto. No es algo que une. El amor es una de las mayores virtudes. Nuestros hermanos nos hablaban acerca de ese amor, que es un testimonio vivo, un mandamiento nuevo todo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Mira el comparativo. No te está diciendo que ames a los otros como te amas a ti mismo. Porque alguien podría decir, yo no me amo tanto, así que la verdad que no voy a amar tanto a mi prójimo porque yo no tengo mucho amor conmigo. Sería justificativo. Juan dice, ama como yo, Jesús dice, ahí es Juan, ama como yo te he amado. Y la primera pregunta que tienen que hacerte cuando se trata de los problemas, las relaciones y la unidad con la iglesia y con los hermanos, ¿cómo me ha amado Cristo? ¿Cómo te ha amado Cristo, hermano? ¿Cómo te ha amado el Señor? Hasta la muerte. Y la muerte de cruz. Un amor sacrificial, un amor de entrega, un amor de compromiso, un amor de lealtad, un amor eterno, un amor de corazón. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos de los otros. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Entonces, considerando todo esto, mis queridos hermanos, ¿amamos verdaderamente a nuestros hermanos? ¿Amamos solamente a los que nos hacen bien? ¿Amamos a los que nos hacen mal? ¿Amamos a todos? ¿Es mi amor un vínculo perfecto? ¿Amamos a la gente como Cristo nos amó? Porque, te lo digo, cuando amamos a los demás, va a ser fácil sentir compasión por ellos, ponerte en los zapatos de tu hermano, poder comprender al otro. Cuando amamos a los demás, va a ser fácil tratarlos con amabilidad, tratarlos con suavidad, tratarlos como Cristo te ha tratado a ti. Cuando amamos a los demás, siempre será fácil considerarlos a ellos como superiores a nosotros mismos, porque Cristo te consideró como superior a Él mismo, porque Él prefirió morir en una cruz para que tú no tengas que pasar por el calvario. Cristo prefirió decirle al Padre, Padre, maldíceme a mí, pero no lo maldigas a ellos. Padre, castígame a mí, pero no lo castigues a ellos. Por favor, Padre, yo pago por ellos, para que ellos nunca tengan que pagar. Él así nos amó, hermano. Y es increíble que nosotros no podemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. No nos controlamos. Cuando amamos es fácil controlarnos y no herir a los otros, no vengarnos, no dañar. Cuando amamos es fácil resistir y aguardar cuando pasan cosas malas. Cuando la gente haga cosas negativas para ti. Cuando amamos será fácil perdonar y superar los errores del otro. Dar vuelta a la página. Cuando amamos será fácil olvidar y no guardar rencor y no vivir en el pasado. Mucha gente vive en el pasado, hermano. Sigue recordando en su mente la falla que hizo el otro y nunca va a poder superar.
porque nos ama. Todas estas cosas Cristo las hizo para nosotros y mucho más. Y Cristo lo hizo por amor. ¿Sabe por qué? Porque somos valiosos también. ¿Te acuerdas cómo comenzamos el pasaje? Somos elegidos, somos santificados y somos amados por Dios. ¿Serías capaz de decirle a tu hermano que está al lado, que está al frente? Míralo, mira a tu hermano. Eres el elegido por Dios. Dile, eres amado por Dios. Eres especial. Escucha esto. Y eres capaz de decirle a tu hermano, perdóname si te he fallado. Perdóname si te he fallado. Y yo te perdono. Esa es la comunidad que Cristo quiere que vivamos. Una comunidad que se basa en identidad. Tú eres amado por Dios, tú eres valioso, eres precioso, eres escogido por Dios, y ahora nosotros somos llamados a compartir esto. Yo sé que esto es un juego y una dinámica. Sé que es difícil pararse delante de alguien que te ha ofendido y decirle te perdono. Sé que es más difícil, pero hermano, vale la pena. Vale la pena amar como Cristo nos amó. Vale la pena servir como Cristo sirvió. Vale la pena amar, porque el amor es el vínculo perfecto. Amémonos, hermanos. Esa es la clave. Amémonos de corazón. Démonos un abrazo sincero siempre. Palabras sinceras de preocupación, de cariño. Palabras que animen y no que traigan pleitos, rencillas, que traigan discordias en la hermandad de Cristo. Seamos un ejemplo. Leíamos ahí, en esto conocerán todos que soy mi discípulo, si tuvieres amor los unos por los otros. Que el Señor te bendiga. Amén.